Bien, vamos a continuar con esta asignatura. La computadora está bloqueada. No, es que todos los días no puede ser. Todos los días. No la van a hacer. Bien, a ver, vamos a aprovechar que está funcionando este aparato. Bien, entonces hemos visto lo que es investigación. Ahora vamos a ver qué busca la investigación epidemiológica. Son dos cosas fundamentalmente: determinar causas y factores de exposición asociados a una enfermedad, es decir, factores de riesgo. Todo esto es causalidad, ¿cierto? Y evaluar el tratamiento farmacológico u otra intervención para determinar impacto en la historia natural de la enfermedad. Entonces, uno es causalidad mediante factores de riesgo. Y dos, medidas de impacto. Bien, entonces ya vemos que esos dos es lo que busca la epidemiología. Déjalo pasar. Ya. ¿Cómo se clasifican los estudios? Hay varias clasificaciones, pero la que más usamos es la siguiente. No, todavía no pasa. De acuerdo a las características consideradas, si se interviene sobre las características de los sujetos de investigación, ¿cómo se llama eso? Experimental. Muy bien. Segundo, por el número de observaciones. O sea, en el primero, si se interviene o no se interviene. Si se interviene, ¿qué será? Experimental. Y si no se interviene, es observacional. Simplemente. Por el número de observaciones. Si es una sola observación, ¿cómo se llama? Transversal. Y si son dos o más, longitudinal. Según la fuente de datos, nuevos o pasados. Si trabajamos con datos nuevos, vamos a determinar incidencia, ¿no es cierto? Y si determinamos incidencia, podemos hacer estudios de cohorte, se llama. Y si son datos pasados, eso nos permite establecer casos y controles. Esa es una forma, no hay variedades. Y el modo de analizar la información puede ser simplemente descriptivo o analítico. Descriptivo o analítico. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la intervención, hemos dicho observacionales y experimentales. Bueno, ya sabemos el ¿no es cierto? Entonces, observacionales, el investigador no interviene en el curso de los hechos, solo observa lo que está sucediendo, no puede intervenir. Si interviene deliberadamente, ¿qué significa deliberadamente? A propósito, entonces se convierte en un estudio experimental. Acá tienen que tener un poco de cuidado, porque a veces piensan que experimental es porque se hace en un laboratorio. No, tiene que haber, puede ser observacional y estoy trabajando en un laboratorio. Experimental es cuando hay intervención de laboratorio. De acuerdo al número de observaciones, hemos dicho transversal o longitudinal. Ya hemos visto en la clase pasada que a veces esto de transversales, que es en un solo momento, es un estudio en un momento, es un corte, nos puede confundir. ¿Por qué nos puede confundir? Porque si yo quiero determinar, por ejemplo, la hemoglobina de 30.000 estudiantes, me puedo demorar un semestre, ¿cierto? Ya no sería un momento, pero es una sola vez en cada sujeto. Entonces, para definir mejor los transversales, es que solamente se hace una medición por sujeto. Mientras que las longitudinales, ¿qué se hace? Dos o más observaciones, al inicio, en intermedio, al final, etc.
Ya depende del estudio. De acuerdo a la fuente de datos, puede ser retrospectivo, es decir, retrospectivos, que con datos ya existentes. Acá se considera también hechos retrospectivos a los casos y controles que los vamos a ver después. ¿Y qué quiere decir? Que voy a recolectar datos que ya existen, como por ejemplo las historias clínicas, ¿no? O datos de base de datos que ya están hechas. Esos son retrospectivos. Y prospectivos son datos nuevos. Quiere decir que el investigador tiene que recoger esos datos. Pero esta es una forma de clasificación. Hay otra forma que también se llama retrospectivo y prospectivo, que tiene que ver otra cosa. Vamos a ver. Bueno, después lo vamos a ver entonces. De acuerdo al análisis descriptivo y analítico, ¿no es cierto? Acá se hace una descripción detallada de los datos que estoy buscando. Y el analítico comparo variables. Aquí hay comparación de variables. Mucho cuidado con esta parte de acá. Estos observacionales, un observacional puede ser descriptivo solamente o analítico. No puedo observar variables. Entonces, cada clasificación es totalmente independiente. No se entrecruzan. Por eso es que cuando uno escribe, por ejemplo, mi tesis es un estudio observacional analítico, entonces puede tener otro y retrospectivo o prospectivo. Entonces, cada clasificación es independiente, no se relaciona con la otra clasificación. Por eso es de acuerdo a una situación especial. Este es de acuerdo a la fuente de datos. De acuerdo al análisis descriptivo, hemos dicho o analítico. Miren, de acuerdo a la direccionalidad, es retrospectivo. Puede ser retrospectivo, igual que en el otro caso, ¿cierto? Los dos son retrospectivos. Uno es de acuerdo a la fuente de datos y otro es de acuerdo a la direccionalidad. ¿Qué quiere decir esto de la direccionalidad? Que va del efecto a la causa. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas con cáncer y otras sin cáncer, lo que voy a preguntarles si estuvieron expuestos a un pasado. ¿Ya? Entonces voy del efecto, que es el cáncer, hacia el efecto hacia la causa. Bueno, claro. No sé qué pasa. Retrospectivo, recuerden, es que voy del efecto a la causa, ¿cierto? De la enfermedad a los factores de riesgo. Mientras que el prospectivo va de la causa, o sea, de los factores de riesgo, a la enfermedad. ¿Sí? Eso es. Entonces, hay dos formas de clasificar retrospectivos y prospectivos. Puede ser de acuerdo a la fuente de datos, si es que ya existen los datos, historia clínica, por ejemplo, y prospectivos, si es decir, voy a colectar los datos. Pero, de acuerdo a la direccionalidad, también son retrospectivos o prospectivos, pero es diferente, ¿sí? De acuerdo al tipo de grupo de estudio. Entonces, aquí, esto es ya más específico al grupo de estudio, casos y controles y hipótesis. ¿Cómo son los casos y controles? Casos y controles quiere decir que yo tengo enfermos, son casos, ¿no es cierto? Tengo, por ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo, cáncer, ¿no es cierto? Pacientes con cáncer son casos. Y los controles, ¿quiénes son? Los que no tienen cáncer. ¿Y qué es lo que voy a hacer?
Entonces, eso, voy a buscar en ellos lo retrospectivo, es decir, qué factores tuvieron para hacer estas enfermedades. Por eso es que mis casos son los enfermos y los controles son los no enfermos. Y a cada grupo voy a evaluar a lo mismo, que los casos son los enfermos y los controles no enfermos. Pero ¿qué vamos a medir? Los factores asociados. ¿Ya? En ambos, se tiene que medir en ambos, tanto en los enfermos como en los no enfermos. Entonces vamos a ver con detalle esto. Y en el estudio de cohortes, cuando hacemos un estudio de cohortes, la cosa es diferente. Ahí partimos de la exposición, expuestos y no expuestos. ¿Y qué es lo que vamos a buscar con el estudio? ¿Cuántos de los expuestos se enferman y cuántos de los no expuestos se enferman? Entonces, tiene otros sentidos. Entonces, estos son cohortes expuestos y no expuestos. Eso es lo importante. Entonces, en estos tipos de estudios tenemos que hacer nuestra tablita de 2x2. Siempre en la tabla de 2x2 arriba va enfermos, no enfermos. Y en los lados expuestos y no expuestos, siempre. Y entonces, de acuerdo a eso, va la direccionalidad. Si ustedes, hay una forma interesante de graficar esto. Entonces, hacemos esto. Estos son los enfermos y estos no. Ya, gracias. Y estos son expuestos, sí y no. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es un estudio de casos y controles? Veo de los enfermos quienes están expuestos y también veo quienes no están expuestos. Pero no solo de los enfermos, sino también de los no enfermos. ¿Qué es lo que voy a ver? Quienes están expuestos y quienes no están expuestos. Y lleno estas tablas. ¿Se entiende? Entonces, en este casillero, ¿qué va a ir? Enfermos expuestos. Aquí, enfermos no expuestos. Y aquí, no enfermos expuestos. Y acá, no enfermos y no expuestos. Aprendiendo a hacer esa tablita, ya es fácil de ver. Los cálculos son sencillos. Bueno, vamos a ver. Entonces, para reforzar lo que hemos dicho, los estudios experimentales, el investigador interviene deliberadamente sobre los hechos. Se investiga el efecto de la intervención. Si yo le aplico un medicamento, tengo que ver cuál es el efecto de ese medicamento. Eso es lo que voy a valorar. Si aplico un programa de control en una población, tengo que ver el resultado de ese medicamento, ¿no es cierto? Siempre es eso. Incluye ensayos clínicos, pruebas animales, ensayos de laboratorio. Siempre son prospectivos. No pueden ser retrospectivos. ¿Por qué? Porque el experimental está aplicando una acción y tiene que medir la respuesta, el resultado. No puedo hacerlo para atrás, siempre para adelante. Entonces siempre son prospectivos y son muy potentes. ¿Por qué? Porque en el estudio experimental se ajustan las variables externas con criterios de inclusión. Estudios observacionales. El investigador no interviene en los hechos, solo busca los datos de interés, utiliza encuestas, por ejemplo, puede ser descriptivo o analítico, que hablamos. O sea, un estudio observacional puede ser descriptivo simplemente o analítico. Estudios retrospectivos. Los datos son de hechos pasados, se obtienen de fuentes ya existentes, por ejemplo, historias clínicas. Solo son observacionales, no pueden ser experimentales.
¿no es cierto? Porque son derechos. No puede estandarizarse las condiciones del dinero. Por lo tanto, va a haber sesgos. ¿Qué es un sesgo? ¿Qué es un sesgo? Esto es importante conocer en investigación. ¿Qué crees que es un sesgo? Un error involuntario. Es un error involuntario, pero sistemático. Quiere decir que siempre se produce, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿conocen qué se llama eso? Una diana, ¿cierto? Entonces, el tirador apunta acá, debería de caer ahí, pero todos los tiros es un buen tirador, todos los puntos caen acá. ¿Qué quiere decir? Eso es un sesgo involuntario, porque él está apuntando al centro y todos los tiros están saliendo para abajo y hacia un lado. Que es diferente cuando hay error, no voluntario, sino un error que sale así, es decir, es un mal tirador, ¿no es cierto? Puede caer un ascenso, pero disperso. Ahí no hay sesgo. El sesgo quiere decir que involuntariamente sale todo para un lado. Eso es importante entonces, que hay sesgos. Hay varios tipos de sesgos. Por ejemplo, el sesgo del recuerdo. Es importante en investigación cuando se hace estudios retrospectivos. Por ejemplo, si estamos estudiando malformaciones congénitas, ¿ya? Estamos estudiando malformaciones congénitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar con la investigación? ¿Qué dice? Si estoy estudiando malformaciones congénitas, es decir, que voy a buscar cuáles han sido las posibles causas de esta malformación congénita, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a preguntar a la madre? Por ejemplo, ¿qué medicamentos ha tomado durante el embarazo? Entonces, ahí va a presentarse un sesgo al recuerdo. ¿Por qué? Porque las madres que tienen hijos con malformaciones congénitas se acuerdan al detalle de todo, mientras que las madres que sus hijos son normales ni se acuerdan qué han tomado. ¿Por qué? Porque la madre que nace, que tiene un niño con malformación congénita, no se va a pasar, no va a poder dormir todas las noches, estará pensando qué le ha podido hacer daño al bebé, ¿no es cierto? Entonces comienza a recordar y recordar y recordar. Mientras que la otra está saludable, su niño, ¿no? Ni se interesa. Entonces eso es un sesgo del recuerdo, ¿ya? Que es importante en este tipo de estudios, en los retrospectivos. Otros sesgos es más bien estudios prospectivos, no en los retrospectivos, no en los prospectivos. ¿Por qué? Porque si yo sé que este grupo es mi grupo de estudio al que le doy un medicamento y este otro grupo es mi grupo control que le doy un placebo, yo voy a evaluar con más detalle a este grupo que a este. Entonces, como yo sé, yo voy a decir, digamos que he utilizado una droga que produce sueño. Dice, ¿a ti te ha producido, te ha dado sueño? No, dice, ¿estás segura que no tienes sueño? Está completamente. El otro dice, ¿has tenido sueño? No, ya paso, ¿no? Ese es un sesgo por parte del investigador, que es un sesgo porque ya sé quién es. O sea, es un sesgo en la evaluación. Por eso se corrige. ¿Cómo se corrige eso? Con los estudios. Evitando que el investigador sepa quién es. Por eso se llaman estudios ciegos, ¿ya? Y o sea, un estudio ciego, y yo no sé cuál de los dos ha recibido. Y estudios doble ciego es cuando ni el investigador ni el paciente sabe, porque también el paciente puede cometer ese sesgo, porque se sugestiona por el medicamento que está recibiendo. Por eso es el placebo, para eso se da el placebo, para evitar esa sugestión. Si ambos reciben una pastillita,
es igual, no hay, pero si uno recibe una pastilla y el otro una palmadita, no puede, ¿no es cierto? El que recibe pastillita va a tener una sugestión para mejorar y eliminar algún síntoma. Entonces, esos dos sesgos son sumamente importantes, uno en estudios retrospectivos y otro en los estudios prospectivos. Vamos a comentar otros en el caso de estudios de tipo casos y controles y cohortes. En los estudios prospectivos, los datos son colectados al inicio del estudio. Pueden ser experimentales u observacionales. Aquí también, como es prospectivo, sí puede ser experimental, pero también puede ser observacional. Yo comienzo a observar con el comportamiento de los sujetos de investigación desde el momento que empiezo la investigación. Aquí permite estandarizar las condiciones del estudio. Por lo tanto, son de mejor validez los estudios prospectivos. Bien, veamos acá los estudios de casos y controles. ¿Cómo son? Se selecciona un grupo de pacientes, de enfermos, que son los casos, y un grupo de no afectados, que son los controles. Puede ser el mismo número, puede ser que no sea exactamente igual el número de casos, no es necesario que sea. Mejor si son iguales, pero si no, también funciona. ¿Qué es lo que se compara? Se compara los grupos según la exposición del pasado con uno o más factores. Entonces, esta tablita sirve para un factor de exposición, pero cuando yo hago un estudio de casos y controles, no solamente le voy a preguntar, ¿usted fuma o no fuma? Nada más. Le preguntaré, ¿usted toma café, hace ejercicio? Porque también puedo buscar factores positivos, no solo negativos. Pero entonces un estudio de casos y control me permite hacer un montón de averiguaciones sobre factores, ¿no? Lo que yo quiera, no hay ningún problema. Por lo tanto, este estudio compara estos factores, estos grupos, según la exposición. Es práctico, rápido y barato, ¿no? Okay. Ya tengo los pacientes. ¿Es fácil conseguir los casos? Sí, yo voy al hospital. Y en el hospital pido una lista de todos los pacientes que me servicios. Se rápidamente. Es práctico, sí, rápido y barato. Es útil en enfermedades raras. ¿Cómo es esto? Útil en enfermedades raras. Por ejemplo, yo quiero estudiar, yo tengo una enfermedad rarísima. ¿El tibio? Síndrome antifosfolipídico, ¿no es cierto? Ya está. Es raro. Pero yo puedo ir al hospital y a los diferentes hospitales y que me busquen los que tienen ese diagnóstico. Y los ubico y los estudio. Entonces sirve para hacer estudios con enfermedades raras, ¿no? Pero el problema es que, como es retrospectivo, los casos y controles son estudios retrospectivos, tienen muchos sesgos, ¿no? Y poca potencia. Por ejemplo, este es estudios de casos y controles. Ejemplo, aplicado al análisis de cólera en una comunidad. Entonces, miren, objetivo y tipo de estudio. Objetivo, investigar la asociación entre el consumo de agua no tratada y cólera. Esto lo hicimos, ¿se acuerdan? Este ejercicio. ¿Qué tipo de estudio es? Es observacional. No lo va a dar agua no tratada. Es observacional. Es retrospectivo. ¿Por qué? Porque ya tienen cólera y le van a preguntar si tomó o no tomó agua. Y se conoce como estudio de casos. ¿Quiénes son los casos? Diagnóstico confirmado de cólera en los últimos días. Controles. No tienen cólera. Del mismo grupo etario y comunidad.
residencia mínima de 6 meses antes del día. Criterios de exclusión y exposición. Exclusión: enfermedades gastrointestinales crónicas, residentes nuevos. O sea, acá voy a retirar a quienes tienen problemas gastrointestinales crónicos, porque el cólera es agudo. Y la exposición, ¿qué es lo que voy a ver? Consumo de agua no tratada en pozos o ríos. Muestra: 100 casos y 100 controles, emparejados por edad y sexo. ¿Qué significa emparejados por edad y sexo? Quiere decir que si en el grupo de casos tengo 10 hombres y 90 mujeres, en el grupo de control también tendré que tener 10 hombres y 90 mujeres. ¿Se dan cuenta? Esa es el emparejamiento. Y por edad, quiere decir que si tengo un promedio de edad de 20 años, en el otro grupo también tiene que estar el promedio de edad de 20 años. ¿Sí? ¿Para qué será esto? ¿Para qué los emparejo por edad y sexo? ¿Cuál es el objeto de emparejar por edad y sexo? Para que no incluyan otros factores. ¿Qué otros factores? Evitar tener más variables. ¿Ah? Evitar tener más variables de las mujeres. No, pero ¿qué variables? Entonces, justamente evitar que la edad de eso también sea como otro factor. Claro. Entonces, si yo no quiero que el sexo influya en los resultados, los pongo iguales. ¿Se acuerdan del análisis multivariado? Eso va a ser un análisis multivariado. Los empareja. Y tanto del sexo. Entonces, estas variables ya no pueden ser estudiadas. ¿Sí? Porque ¿qué me va a salir? Siempre igual. Entonces las anulo esas variables. Cuando yo emparejo por alguna característica, esa característica ya no la voy a evaluar. Queda ahí fuera. Se utilizan encuestas estructuradas e historias clínicas. Variables: agua consumida, higiene, educación, nivel socioeconómico. Todas estas variables se pueden estudiar. Pero si yo emparejo por higiene, todos tienen la misma higiene, ya no puedo evaluar eso. Análisis y resultados. Casos expuestos 80 de 100. Casos expuestos, esto es casos y expuestos, o sea, se cuentan enfermos expuestos 80. Y casos, controles expuestos 40 sobre 100. Entonces, yo voy a calcular en estos casos de estudios de casos sin controles, que son retrospectivos, ¿podré calcular incidencia? ¿Qué dice? Todos son casos antiguos. Entonces no puedo calcular incidencia. Y si no puedo calcular incidencia, no puedo calcular riesgo relativo. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué tengo que calcular? Un aproximado del riesgo relativo. ¿Cuál es? El OR. Entonces, calculo el OR. 80 sobre 100, 40 sobre 60. 40 sobre 100. Ah, no, 80. Ah, ya. Estoy haciendo el cuadrito, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, ¿cuántos enfermos y expuestos? 80. ¿Sí? ¿Cuántos controles, o sea, no enfermos, expuestos? 40. ¿Cuántos? Bueno, me queda el otro, ¿no es cierto? Si son 100 enfermos y 100 sanos, acá me quedará 20 y acá 60. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer el cálculo del OR? ¿Se acuerdan del OR? Productos cruzados, ¿no es cierto? Entonces 80 por 60. 80 por 60 partidos. 20 por 40 por 20. 40.
Y entonces, ¿cuánto me va a dar esto? 6. A ver, 8. Acá me queda 2, acá 1, y acá 1 y acá 3. ¿No es cierto? 2 por 3, 6. Ese es el cálculo. Entonces el OR es 6. ¿No es cierto? ¿Se dieron cuenta? Sí. Bueno, es fácil. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Acá hay una cosa. Estamos haciendo un estudio que parte de acá y va para atrás. Entonces dice, 6 veces más riesgo con agua no tratada. Sí, eso es así, pero si a mí me dicen que lea este resultado, es diferente. ¿Qué voy a decir? Que los que estuvieron expuestos, no, enfermos, no puedo decir que los que tomaron agua tienen 6 veces más probabilidad de infectar, de enfermar. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque no es un estudio que va para acá, sino va para atrás. Entonces, ¿qué voy a decir? Que los enfermos tienen 6 veces más probabilidad de haber estado expuestos. ¿Sí? Mucho cuidado, porque en riesgo relativo es diferente. Si fuera riesgo relativo, yo qué diría, los expuestos tienen más probabilidad de enfermar que los no expuestos. O sea, parto de aquí y vengo para acá. ¿Sí? Pero en este tipo de estudios es al revés. Entonces tengo que decir que los enfermos, estos, tienen 6 veces más probabilidad de haber estado expuestos que quienes, que los no expuestos. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a volverlo a repetir cuando hagamos estudios de capacidad. Entonces, eso es. Entonces, por eso dice 6 veces, o sea, los enfermos tuvieron 6 veces más riesgo de tomar agua concentrada. No de enfermar. ¿Por qué no de enfermar? ¿Quién me dice? ¿Por qué no puedo decir que tiene más probabilidad de enfermar? Ya están enfermos. ¿Ah? Ya están enfermos. Ya están enfermos. Si son 100 enfermos, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo acá? ¿Ah? No. ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo en todo este ejercicio? Probabilidad de estar enfermo. 50%. Porque hay 100 enfermos y 100 sanos. La probabilidad de estar enfermo es 50%. O sea, eso ya no puedo calcular, la probabilidad de estar enfermo. Lo que voy a calcular es la probabilidad de haber sido expuesto. ¿Está claro? Ese es un estudio retrospectivo de casos. Ventajas y limitaciones. Es útil para enfermedades raras, ¿no es cierto? Es económico múltiple análisis. Si es útil para enfermedades raras, no sirve para factores asociados raros. Factores de exposición raros no sirven. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que en este ejercicio de cólera, buscar otro factor asociado. Por ejemplo, consumo de cianuro. Es un factor que puede estar incluido, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos de estos enfermos y de los no enfermos consumirán cianuro? De repente ninguno, o uno, y con uno no voy a poder saber. ¿Se dan cuenta? O sea que la exposición tiene que ser frecuente. La enfermedad es rara, pero la exposición frecuente. Ya, esta es la de los casos, esto es el consumo de agua no tratada y en los controles. Estos son los expuestos y estos son los no expuestos. ¿En quiénes es más frecuente? Aquí, los expuestos. Estos son los casos. Expuestos y no expuestos.
siempre los casos tienen mayor exposición de los controles. Bien, veamos ahora un estudio de cohortes. En el estudio de cohortes hay un grupo de expuestos y otro de no expuestos, que es el control. Entonces, ¿cómo partíamos de los estudios de casos y controles? Partíamos de enfermos y no enfermos. Aquí no. ¿De qué partimos? De expuestos y no expuestos. O sea, que van a ser los controles. Y son evaluados a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Comparar el efecto de la exposición a ambos grupos. O sea, que se enfermen los dos. Determina incidencia y por lo tanto riesgo relativo. A ver, vamos a ver. Es al revés. Entonces, ¿de dónde parto? De expuestos, ¿sí? Entonces parto de los expuestos y voy a buscar la enfermedad. Y también quién es mi enfermedad. O sea, de todos los expuestos voy a buscar quiénes están enfermos, quiénes se van a enfermar a lo largo del tiempo y quiénes no se van a enfermar. Y en los no expuestos, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Voy a buscar quiénes se enfermaron y quiénes no se enfermaron. Y después voy a comparar. ¿Está claro? Pero acá ya no puedo poner esto. Ya no van a ser 100, porque eso es lo que voy a determinar. Lo que sí puedo igualar, ¿qué es? La exposición. Pongo 100 expuestos y 100 no expuestos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Estoy partiendo de la exposición. Entonces yo puedo poner 100 o de repente diferentes, pero eso lo determina yo. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, luego voy a comparar el efecto de la exposición a ambos grupos sobre la enfermedad. Determina incidencia. ¿Por qué determina incidencia? Porque en los expuestos va a haber cuántos se enferman. Y si se enferman, son casos médicos. Por lo tanto, va a calcular incidencia. Igual que acá. Entonces, tengo una incidencia. ¿Se acuerda qué era incidencia? Riesgo. No, absoluto. Riesgo absoluto. Entonces, voy a calcular el riesgo absoluto en expuestos y el riesgo absoluto en no expuestos. Si tengo dos riesgos absolutos, ¿qué puedo calcular? El riesgo relativo. Son costosos. ¿Por qué? ¿Por qué son costosos? Porque tengo que hacer exámenes. Mucho cuidado en estos estudios. Tengo que hacer un examen inicial. ¿Por qué tengo que hacer un examen inicial? Porque no puede haber enfermos al inicio del estudio. Tengo que chequear que los expuestos y los no expuestos estén libres de la enfermedad antes de empezar el estudio. No pueden estar enfermos, porque si no, ya no son casos nuevos. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que preocuparme en eso, de que aquí no esté ningún enfermo. Todos tienen que estar sanos. Y recién voy a ver cuántos se enferman en el transcurso del tiempo. Por eso son costosos. Tengo que hacer un estudio acá, otro a otro tiempo y otro al final. Y largos. A veces son años de estudio. Para que aparezca un cáncer no va a aparecer en un mes, tiene que ser varios años. Es útil en enfermedades frecuentes. Vamos a ver. Si la enfermedad es rara, podré estudiar. Digamos que tengo una enfermedad que tiene una incidencia de 1 por 1000. ¿Ya? Si es 1 por 1000, ya. Si es 1 por 1000,
quiere decir cuántos expuestos tengo que seguir a través del tiempo para que aparezca siquiera uno. 1000. Si suma por 1000 incidencias. O sea, tendré que estudiar 1000 expuestos y al final puede tener un caso. Que no, con un caso no hago nada. O sea, tengo que estudiar 10.000, 20.000, es mucho. Entonces no sirve para enfermedades raras. Los casos y controles sí servían para enfermedades raras. Aquí sí puedo usar exposiciones raras, al revés. ¿Sí o no? Por ejemplo, quiero estudiar el efecto de la radiación nuclear en personas para ver qué enfermedades se producen. ¿Se puede hacer? Sí, es enfermedad rara. Como digo, exposición rara. Pero me voy a Chernóbil, o en algún sitio donde hay exposición accidental y voy a estudiar a todos los trabajadores. Rapidísimo. Y muchos de los estudios sobre exposición a radiación se han hecho en Hiroshima y Nagasaki. Y los han estudiado de acuerdo a la distancia que estuvieron de la explosión de las bombas atómicas. Y se han ido examinando a mayor cercanía, mayor enfermedad, mayor cantidad de enfermedades. Desde quemadura hasta leucemia, y otro tipo de cosas. Y los que estaban más lejos, ya poco a poco, y al final entonces, pero lo puedo buscar a los expuestos. Lo que no puedo hacer es que la enfermedad sea rara. Por eso ya no depende de mí. ¿No es cierto? Bien. Entonces, estos son estudios de cohortes. Un ejemplo de estudios de cohortes. Relación entre el tabaquismo y la incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos mayores. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar si el tabaquismo aumenta el riesgo de desarrollar EPOC en personas mayores de 50 años. Diseño de estudio. ¿Qué tipo de estudio es? Cohorte prospectivo. ¿Por qué cohorte prospectiva? ¿No es una redundancia? No. Porque podrá haber un estudio de cohorte retrospectivo. ¿Qué dice? Son casos raros, pero se puede hacer. Por ejemplo, los militares. ¿Alguien tiene familiares militares? ¿Alguien tiene un familiar militar? Raros son, sí. ¿Qué hacen cuando entra un militar? Para que siga la carrera. Le hacen un examen físico exhaustivo. Porque no pueden entrar enfermos, ¿no es cierto? Porque están expuestos a múltiples ejercicios, pruebas, etc. No pueden ser cojos, ¿no es cierto? No pueden tener pie plano, ¿sabes? Eso les examina. Si tiene pie plano, no sirve para si tiene daltonismo, tampoco sirve, ¿no es cierto? Etcétera. Si es miope, tampoco. Entonces el examen visual, el examen físico en general, si tiene cardiopatía congénita, tampoco sirve. Entonces les hace un examen muy riguroso. Y después les hacen cada año su examen. Y cada año tienen que tener su examen así perfecto. Si le encuentran una patología, lo sacan. Mi hija trabajó un tiempo en La Joya, en la Fuerza Aérea. Y un teniente de la Fuerza Aérea, capitán, teniente, comienza a hacer hipertensión. Y entonces, mi hija me dice, por poco no se arrodillaba de decirle, no me ponga que soy hipertenso. ¿Por qué? Porque eso significaba que le dan de baja. Solo por hipertenso. Y es que un hombre que maneja un avión de estos Canberra, que son de alta velocidad, no puede ser hipertenso. Se le sube la presión y muere él y se van $2 millones al suelo, ¿no? Quizás más. O sea, no puede ser. Y entonces
Dijo, bueno, vamos a darle tratamiento, esto, pero tiene que figurar que tiene hipertensión, porque esta es la parte ética y también profesional. No, ay, mi amigo, no lo va a morir, pasa algo y quién es responsable. El médico. Entonces, eso. Entonces, esto es. Entonces, estaba yendo al ejemplo. Entonces, como les hacen un examen de inicio, que nadie tiene enfermedad, y les hacen cada año su control de lo mismo, exactamente el mismo examen va todos los años. Entonces, en realidad están haciendo un estudio de cohortes, sin darse cuenta. Los militares no se dan cuenta que están haciendo un estudio de cohortes, pero lo están haciendo, ¿sí? Y entonces, yo puedo utilizar esos datos para hacer un estudio de cohortes retrospectivo. ¿Sí? Porque al inicio nadie tenía enfermedad y de repente empiezan a hacer enfermedades, por ejemplo, hipertensión, qué sé yo, o de poco. ¿Y qué es lo que voy a buscar? En ellos, factores que estaban asociados, ¿no es cierto? Es un estudio de cohortes, pero tengo que ver que al ingreso que tenía antecedentes familiares de obesidad, tenía fuma, no fuma, etcétera, etcétera. Toma alcohol, no toma alcohol. Todo eso se hace un estudio prospectivo. En realidad el estudio no es prospectivo. El estudio lo han hecho sin darse cuenta. Pero utilizo esa base de datos para hacer un estudio prospectivo de cohortes, pero en este caso no es prospectivo. ¿Por qué no es prospectivo? Porque los datos ya son pasados. ¿Me entienden? ¿Por qué son los datos pasados? Porque yo voy a tomar desde 1980 para adelante. Entonces estoy con datos pasados, yo lo estoy haciendo ahora el estudio, pero todos ya estaban siendo seguidos a través del tiempo. Entonces, esto es interesante. Pero este es un estudio de cohortes prospectivos. Población de estudio: 2.000 personas mayores de 50 años sin diagnóstico previo de EPOC. Esta es la condición, ¿se acuerdan? Que tengo que examinarlos antes de que empiece el estudio a todos los expuestos que no tengan EPOC, que no tengan enfermedad. ¿Y los expuestos quiénes son? De estas 200 personas mayores de 50 años, 1.000 son fumadores actuales, al menos un cigarrillo diario por los últimos 5 años. Y no expuestos son 1.000 no fumadores, nunca fumaron. Periodo de seguimiento, 10 años, para ver qué es lo que ha pasado. ¿Cuál es la variable de exposición? Tabaquismo. ¿Cuál es la variable de desenlace? Diagnóstico nuevo, o sea, caso nuevo de EPOC confirmado por espina dorsal. Y recolección de datos anuales con controles clínicos y pruebas respectivas. ¿Se dan cuenta cómo el estudio? Fácil, ¿no? Pero hay que esperar. Resultados esperados. Después de 10 años, los fumadores, 150 casos de EPOC. ¿Cuántos serán? 1.000, ¿cierto? Y los no fumadores, 30 casos. Cálculos: 150 sobre 1.000. ¿Cuál es la incidencia? 15%. Y la incidencia en los no fumadores, 30 de 1.000, 3%. Riesgo relativo, 15% partido 3%. Se anulan los porcentajes, 15 entre 3, 5. ¿Cuánto es el riesgo relativo? 5. Interpretación: los fumadores tienen un riesgo 5 veces mayor de desarrollar EPOC en comparación con los no fumadores. Acá sí, los fumadores, los expuestos, tienen 5 veces más de desarrollar. Entonces, ¿por qué? Porque estoy partiendo de la exposición y estoy viendo cuántos enferman. ¿Sí? Entonces, estas flechitas son interesantes para analizar los estudios retrospectivos de casos y controles y de cohortes. Muy bien, vamos a ver otra cosa.
debo decirles que esto no existe en mí, me lo inventé. No me lo inventé. Es como producto de un libro que encontré que se llamaba ¿Cómo estudiar un estudio y cómo probar una prueba? Muy interesante. Un librito que lo encontré por ahí, perdido. Y entonces me sirvió para hacer los marcos uniformes. Entonces, ¿qué es un marco uniforme? Es que yo voy a tener una población general y de ahí voy a tomar una muestra de estudio. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer en esa población general y en esa muestra de estudios? Hacer la asignación. ¿Qué es la asignación? ¿A quién voy a poner en el grupo de estudio y a quién voy a poner en el grupo control? ¿Ya? Y además, ¿cómo lo voy a hacer? Si es al azar, por conveniencia, o según lo que observe. Esa es la asignación. Después la valoración. ¿Qué es la valoración? Es lo que voy a medir. Y es lo que voy a medir tanto en el grupo de estudio como en el de control. Luego el análisis. ¿Qué significa el análisis? Que como voy a medir y voy a obtener un valor en el grupo de estudio y en el grupo control, eso me va a permitir hacer un análisis comparando esos dos resultados. Y después voy a interpretar esos resultados y voy a hacer la extrapolación. Vamos a ver. Listo. Entonces, miren, tengo una población general, hago una muestra de estudio, ¿sí? Una muestra. Pero de esa muestra voy a sacar un grupo de estudios y un grupo de control. Eso se llama asignación. La valoración que va a hacer, el desenlace, es decir, de este grupo de estudios, ¿qué voy a obtener? ¿Qué resultado voy a obtener? Entonces se llama desenlace, el resultado del estudio de este grupo. Y el grupo control lo mismo, hago también su desenlace. Entonces voy a tener dos valores, ¿sí? Del grupo de estudio y el grupo de control. Y entonces, ¿en qué está el análisis? En la comparación de sus dos resultados. Y la interpretación es el significado que yo obtengo a partir de este resultado. Es el significado del resultado para los sujetos del estudio, o sea, para la muestra. ¿Y qué es la extrapolación? Es el significado del resultado para los sujetos no incluidos en el estudio, es decir, ¿de quiénes? De la población general. ¿Está claro? Entonces, miren, esto me va a permitir para cada tipo de estudio hacer su marco en el informe. Fácil. Por ejemplo, casos y controles. Entonces, población general muestra estudios. Por ejemplo, y acá tengo que hacer la asignación. ¿Cómo voy a hacer la asignación para el grupo de estudio y el grupo control? Por ejemplo, voy a estudiar mujeres con cáncer de cuello de piel. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esta muestra? De la población general. ¿Quién será la población general? Mujeres en edad reproductiva. ¿Sí? Y entonces, si son mujeres en edad reproductiva, voy a tomar una muestra que son mujeres en edad reproductiva. Pero tengo que hacer la asignación. ¿Cómo hago la asignación? ¿Al azar? No. Tengo que ver quiénes tienen cáncer de cuello uterino. O sea, hay una observación, pues, digamos, la asignación es observada, porque de esta muestra de mujeres en edad reproductiva voy a buscar mujeres con cáncer de cuello uterino. Los métodos de diagnóstico ya saben ustedes. Entonces, ¿pero qué más? Mujeres sin cáncer de cuello uterino. O sea, de esta muestra voy a buscar cuántas mujeres tienen cáncer y cuántas no tienen cáncer. Por lo tanto, es difícil que este número sea igual a este. ¿Sí? De acuerdo, será de acuerdo a la prevalencia. Bien.
Entonces, ¿qué hago con esto? Si voy a estudiar, es un estudio de casos eventuales. ¿Qué voy a buscar en estas mujeres que tienen cáncer de cuello uterino? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué les voy a preguntar? ¿Ah? Bueno, algo que se te ocurra. ¿Ah? Infecciones, puede ser, pero vamos a ver qué factores pueden producir cáncer de cuello uterino. Proporción de mujeres que tomaban estrógenos. Los estrógenos pueden producir cáncer de cuello uterino, o sea, anticonceptivos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que voy a valorar en este grupo. A todas las mujeres con cáncer de cuello uterino, ¿qué les voy a preguntar? Si tomaban o no tomaban anticonceptivos. estrógenos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si tengo unos que tomaban y otros que no tomaban, ¿qué voy a establecer? La proporción de mujeres que tomaban estrógenos. 2%, 5%, 20%. Es una proporción. Y en las mujeres que no tienen cáncer de cuello uterino, ¿qué voy a valorar? Lo mismo. Tengo que valorar lo mismo. La proporción de mujeres que tomaban estrógenos. ¿Sí? Y luego, ¿qué hago? En el análisis comparo la ventaja de haber tomado estrógenos o no. Bueno, ventaja desde el punto de vista estadístico, pero desde el punto de vista de la enfermedad es una desventaja, ¿no es cierto? Haber tomado estrógenos. Bien, entonces, eso se llama ventaja. Y ventaja también se llama por los estudios que se hace el OR, se le llama ventaja, más que riesgo. Bien, luego, ¿qué voy a calcular? El OR. ¿Sí? Muy bien, entonces calculo una OR. ¿Y cuál es la interpretación? La interpretación es, digamos, que me sale 3 de OR. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación? Tengo que hacerles recuerdo, no puedo interpretar así nomás. ¿Qué tengo que hacer con el OR? Recuerden esto, así examen, motivo de examen. Un OR de 3, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué es factor? No. Sí, sí es factor de riesgo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Por eso manda mal su examen. ¿Qué? Tienes que hacer su intervalo de. Entonces, el OR, digamos que es 3 con un intervalo de confianza de 1.5 y. No, de 2.5 y 3.5. 2.5 el bajo y 3.5 el de arriba. ¿Qué quiere decir? Que sí es un factor. Entonces, ¿cuál es la interpretación? La importancia de la toma de estrógenos para las mujeres del estudio. O sea, que en este grupo de mujeres que tienen cáncer y no tienen cáncer, que la muestra, el tomar estrógenos es un factor de riesgo para enfermar, ¿no es cierto? En otras palabras, si yo hago como esto, las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino tienen 3 veces más probabilidad de haber tomado estrógenos que las mujeres que no tienen cáncer de cuello uterino. Estamos repitiendo esto para que no se olvide. ¿Queda claro? Sí. Recuerden que es para atrás, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a decir? Cuando yo encuentre 3, voy a decir que las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino tienen 3 veces más probabilidad de haber estado expuestas a los estrógenos que quienes, que las mujeres que no tienen cáncer de cuello uterino. ¿Está claro? ¿Seguro? Bien.
Eso es para la muestra. ¿Y qué será para la extrapolación? Importancia de los estrógenos para las mujeres no incluidas. Acá sí, obligatoriamente, tengo que decir, porque acá decía 3, ¿no es cierto? 3 veces más probabilidad. Pero cuando ya hago la extrapolación a la población general, ya no puedo decir que es 3, sino la probabilidad es lo que encuentre siempre el intervalo de confianza. En este caso diría que la probabilidad de haber estado expuesta a los estrógenos es 2.5, entre 2.5 y 3.5. Si hablamos como calculadores. ¿Sí? ¿Se entiende? Sean sinceros, ¿eh? ¿Se entiende perfectamente? Entonces, cuando yo hablo de la población, ya no tengo valor puntual, sino valor por intervalo. Para la muestra sí puede ser valor puntual. ¿Está claro entonces los estudios de casos y controles? Bien. Veamos cómo es un estudio de cohortes. Igual va a haber una muestra también que se observa, pero mira, población general muestra eso. Pero aquí, ¿cuál va a ser mi grupo de estudio? Ya no serán las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino, sino ¿cuál será? La exposición. ¿Cuál es la exposición? Mujeres que toman estrógenos. ¿Sí? ¿Sí? Sí. En el estudio de casos y controles, el grupo de estudio es mujeres con cáncer de cuello uterino. Aquí en el estudio de cohortes, ¿no? ¿Qué cosa es? Mujeres que toman estrógenos. Y es una muestra, por supuesto, y habrá mujeres que no toman estrógenos. ¿De qué depende que lo ponga en este grupo o en este grupo? De lo que observe en la encuesta. Me pregunto, o verifico si tienen o no exposición. ¿Tomaban o no tomaban estrógenos? ¿Y qué es lo que voy a valorar? La probabilidad de cáncer de cuello uterino en estas, en las que toman, y en las que no toman, y en las que no toman también. Entonces, la valoración se busca la probabilidad de cáncer de cuello uterino en ambos grupos. Se entiende que es un estudio prospectivo que va a ir a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, yo encuentro mujeres que toman estrógenos y las sigo a través del tiempo para ver cuántos de ellos hacen cáncer de cuello uterino en este grupo y cuántos en este otro grupo. ¿Y el análisis en qué va a consistir? Las incidencias, ¿no es cierto? Pero ya comparar la probabilidad de cáncer de cuello uterino en expuestos con los controles. En otras palabras, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo se llama eso? Probabilidad o sea, el riesgo absoluto de expuestos y no expuestos. Riesgo relativo. Entonces acá tengo el riesgo relativo. Y ese riesgo relativo es directo, por ejemplo, que me sale 5, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Que las mujeres que toman estrógenos tienen 5 veces más probabilidad de hacer cáncer de cuello uterino que quienes, que las que no toman estrógenos. Pero eso es 5 para la muestra. Entonces, para la población, ¿qué tengo que hacer? Intervalo de confianza. Digamos que el intervalo de confianza 5, está entre 4 y 6. Entonces, ¿qué voy a decir para la población general? Que esta población general, las que toman estrógenos, tienen entre 4 y 6 mayor probabilidad de hacer cáncer de cuello uterino que quienes, que las que no toman. ¿Sí?
Entonces, este es el marco uniforme para cohortes. Quedamos ahora para experimentales, ¿no es cierto? Estos son estudios experimentales. Entonces, en los estudios experimentales, ¿qué diferencia hay para nosotros? Tengo mi población general, muestra de estudio. Y entonces voy a buscar, muestras de estudio no pueden ser, si es cáncer de cuello uterino, no pueden ser seres humanos, ¿no es cierto? Porque no les va a producir cáncer. Entonces utilizo ratoncitos. ¿Ya? Entonces mi muestra de estudio. Y entonces voy aquí a aplicarles estrógenos a ratones, altas dosis. Y a otro grupo, placebo, o nada. Como los ratones no se dan cuenta si están dando o no, entonces no les puedo poner nada, pero puede ser placebo. ¿Qué significa esto? Que esta muestra tiene que ser homogénea. Todos tienen que ser iguales, de la misma raza, de la misma cepa, etc. Para que ningún factor de estos pueda influir en el resultado. Entonces, estos son iguales. Incluso para que esté más seguro de eso, ¿cómo hago esto? ¿Cómo distribuyo quiénes van a recibir estrógenos y quiénes no van a recibir? Es al azar y ciego. O sea, yo no sé quién va a tener quién va a recibir estrógenos y quiénes no van a recibir estrógenos. ¿Y cómo es el sorteo? Recuerdan, la semana pasada hemos dicho así. El muestreo, que con ustedes no hablamos mucho del muestreo, sí, ¿no? Entonces, el muestreo tiene que ser, digamos, son 30 ratitas. De esas 30 que sean igualitas, voy a tener que todavía, aparte de eso, escogerlas al azar. Entonces, 15 van a ir a un grupo y 15 al otro. Entonces, ¿qué hago? Cada ratita le pongo un número, ¿no es cierto? Del 1 al 30. Y busco en la computadora números aleatorios del 1 al 30. Y entonces van a decir quiénes van a ir al grupo de estudio y al grupo control. Entonces así quito todos los sesgos posibles. Por eso hemos dicho que en los estudios experimentales los sesgos son mínimos, porque ya los puedo corregir anticipadamente. Entonces miren, acá tengo ratoncitos con estrógenos y sin estrógenos. ¿Qué es lo que voy a valorar al cabo de unos meses? La probabilidad de tener cáncer de cuello uterino, o sea, los que hacen cáncer de cuello uterino, los que reciben estrógenos, y los que no reciben estrógenos, ¿cuál es la probabilidad de cáncer de cuello uterino? Y el análisis va a ser la probabilidad de cáncer de cuello uterino en expuestos y no en control. Es decir, esto es incidencia en expuestos partido de incidencia en no expuestos. Total me va a dar el riesgo relativo. Y entonces la interpretación que me dé este riesgo relativo es para esta muestra. Y para el resto. Para los del resto, acá no se hace el intervalo de confianza, ¿por qué? Porque ya está ajustado todos los factores. Entonces acá el muestreo casi es perfecto. Bien. Esto es un estudio experimental. Entonces, ¿a quién se parece un estudio experimental? Al estudio de cohortes. Muy bien. ¿No? Es muy parecido, solo que uno es observacional y el otro es experimental. ¿No es cierto? Es decir, hay una intervención deliberada. Y en los estudios transversales, ¿cómo es? En los estudios transversales, la asignación de la muestra es observada. ¿Por qué es observada? ¿Cómo es un estudio transversal? Yo voy a buscar una población de estudio. Por ejemplo, esta es mi población general de Arequipa. ¿Ya? Miren, es un estudio transversal. ¿Eh? Es población general de Arequipa. Mujeres arequipeñas. ¿Listo? ¿Y cuál será la muestra? A mujeres,
mujeres arequipeñas en edad reproductiva, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo la muestra? Primero un tamaño de muestra y después puedo hacer un muestreo aleatorio simple. Va a ser difícil, hay muchísimas mujeres en el grupo. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer por conglomerados. ¿Qué significa por conglomerados? Por distritos. Entonces voy a estudiar 400 personas y hay 40 distritos. Muy bien. Uno por distrito. Entonces hago un sorteo de las casas del distrito y voy a sortear una casa por distrito. Y entonces ahí voy a esa casa y busco a esa persona. Si no está esa persona, lo busco al del vecino, ¿no? Y así lo llevo a otro. Entonces ya tengo mi muestreo aleatorio. Esto es muestreo aleatorio. ¿Por qué? Porque si esta muestra no es aleatoria, no podré extrapolar la población. Los resultados que obtenga solo serán para la muestra de estudio. ¿Sí? Entonces, mujeres con cáncer de cuello. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta muestra? Digamos, no sean 400, sean 4000. Se le hace el estudio de Papa Nicolau, ¿no es cierto?, para ver quiénes tienen cáncer de cuello uterino o quiénes no tienen. Y entonces, ya cuando hago el estudio de todas estas, este tamaño de muestra, voy a ver cuántas mujeres tienen cáncer de cuello uterino y cuántas no la tienen. Entonces, ¿esto qué me está dando? ¿Qué será esto? ¿Qué valor epidemiológico? Si he tomado una población, de esa población he tomado una muestra aleatoria y en esa muestra aleatoria he encontrado una proporción de mujeres enfermas y otras no sanas. No, hasta ahí no hay nada de caso. ¿Qué es lo que he hecho? He determinado incidencia. ¿Cuántas veces le he examinado a las personas? Uno. Entonces, ¿qué estudio es? ¿Qué estudio es? Transversal. Y cuando hago un estudio transversal, ¿qué determina? ¿Incidencia o prevalencia? Ya sé, si es un estudio una sola vez, es prevalencia, porque ya todos están enfermos, ya son casos antiguos, no estoy buscando casos nuevos, son todos casos antiguos. Entonces, en un estudio transversal, tengo la prevalencia. Ahí se acaba el estudio transversal. Eso es un estudio transversal, que tomo una población, tomo una muestra aleatoria y hago un examen, por eso es observado, hago un examen y quizás acaba de venir entre el ratito para entregar no está. Ay. No está como debe ser. Ya, entonces, miren, ¿cómo hago para saber acá quiénes tienen cáncer o no tienen cáncer? Tengo que hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Mediante el diagnóstico determino quiénes están enfermos y nada. Pero ahí se acaba el estudio transversal, porque el estudio transversal tiene como objeto determinar prevalencia. Ya está la prevalencia en la enfermedad. Pero sería tonto quedarse ahí, si ya está casi todo, y además cuando yo he examinado a estas personas, les he pedido datos, edad, si raza, cuándo empezaron sus relaciones sexuales, qué actividad sexual tienen, etcétera, etcétera, si toman o no toman anticonceptivos, etcétera. Todo lo que yo quiero les he preguntado.
Entonces ya tengo los datos de exposición. Y si tengo esto y tengo datos de exposición, ¿en qué puedo convertir un estudio transversal? En un estudio de casos y controles. Entonces, ahí ya te pido proporción, determino en estas mujeres que tienen cáncer de cuello uterino cuál es la proporción que tomaban estrógenos. O les puedo pedir otras cosas más, inicio de las relaciones sexuales, el número de parejas, etcétera, etcétera. Y entonces todos esos datos los puedo ocupar aquí, no solamente estos, sino otros datos más. Y para cada uno de estos factores, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar el grupo de estudio con el grupo control y voy a tener un OR. Quiere decir que voy a tener, si voy a estudiar a la vez 20 factores de exposición, ¿cuántos OR voy a tener? 20. Así de fácil. ¿Sí o no? Uno para cada factor. Entonces ahí voy a determinar si es un factor de riesgo, si es un factor de exposición, cada uno por separado, de acuerdo a su OR. ¿Está claro? Y entonces sigo igual, ¿no es cierto? Exactamente igual que si fuera un estudio de casos y controles. Entonces un estudio transversal puede convertirse en un estudio de casos y controles. ¿Ya? Esa es la colorín colorado.